Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Hola, esto es Mundo Obrero Radio y su programa Rebeldes con Causa, una voz para la mayoría social, una voz acompañada o protagonizada, según casos, por M. Bode. Hola Alfaya, ¿qué tal? Te saludo a ti y saludo al resto de equipos con los compañeros y compañeras que hacen posible este programa. Ellos y ellas son Juanjo Rivas, Daniel Velasco, Miguel Sánchez, Maite Molina, Benito Raval, Roberto López en el control y nuestro director Ginés Fernández. Hoy vamos a hablar de ese mantra demonizador de la derecha que es Venezuela. De forma recurrente, los medios de comunicación se alían para presentar una versión manipulada del país, un retrato que, además de falso, alimenta prejuicios en la clase trabajadora española, fomentando el odio contra las alternativas progresistas en América Latina. Una estrategia comunicativa que tiene dos objetivos. Por un lado, evitar la expansión de la solidaridad internacional con Venezuela para así aislar al país y favorecer la injerencia. Por otro lado, las calumnias sobre Venezuela se han usado como cortina de humo para desviar la atención de las vergüenzas internas del gobierno de M. Rajoy. Recordemos que la oposición al gobierno bolivariano, siempre asesorada por Estados Unidos y sus agencias, ha recurrido al boicot empresarial, la violencia financiada y los intentos de golpe de Estado. La Unión Cívico-Militar del gobierno bolivariano, encabezada por Nicolás Maduro, está luchando contra una guerra económica y el golpismo fomentado desde Washington. Venezuela es etiquetada en los medios, en sus medios, como una dictadura, a pesar de que en los últimos 19 años ha tenido 24 procesos electorales con transparencia comprobada por organismos internacionales. Curiosa dictadura en la que la gente elige a sus representantes a todos los niveles. Viendo cómo gestiona el gobierno español el referéndum catalán, no parece en condiciones de dar lecciones de democracia a Venezuela. Precisamente las próximas elecciones presidenciales en Venezuela serán el próximo 20 de mayo, coincidiendo con las elecciones a los consejos municipales y los consejos legislativos. Para hablar de este tema, tenemos al teléfono a Mauricio Eduardo Rodríguez. Bienvenido, Mauricio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Saludos al pueblo español. Muchas gracias. Déjame que te presente correctamente porque tú eres jefe titular del Consulado General de la República Bolivariana en España, pero además de profesión eres periodista y has sido ministro de Cultura e Información. Sí, soy el jefe titular de la embajada, no del consulado, sino de la embajada. Y sí, yo soy periodista y tuve algunos cargos, como el que usted menciona, en Venezuela. Bueno, pues bienvenido, Mauricio. Quisiéramos en primer lugar preguntar por cómo están las relaciones entre Venezuela y el Estado español después de que el embajador Mario Isea tuviera que salir de España. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para normalizar las relaciones entre ambos países? Tú sabes que hay muchas cosas que son normales a pesar de las pequeñas, de las cosas que de orden político, como lo que usted cuenta de la doble, de la salida de ambos embajadores de ambos países, que siguen andando perfectamente, ¿no? Cosas, por ejemplo, como en cierta materia económica, digamos perfectamente en tanto la situación anterior, ¿no? Con las pequeñas diferencias de, bueno, lo que nos está pasando con el bloqueo financiero que tenemos de algunos países, y eso incluye, como usted sabe, la Unión Europea, que ha hecho algunas cosas, han tomado algunas medidas contra Venezuela. Pero las relaciones siempre hay comunicación. Nosotros tenemos instrucciones de nuestro gobierno de atender, de hacer todo lo posible por mantener unas relaciones
excepcionales, si se puede decir, con el gobierno español y además con plena disposición de nuestro gobierno de normalizar las relaciones en cualquier momento. No depende tanto de nosotros, de Venezuela, como de España, según el criterio de nuestra Cancillería, ¿no? Y lo ha manifestado públicamente el canciller de Venezuela. Bueno, pues esperemos que sea así y que sea pronto, además. Quisiéramos preguntarle también por las próximas elecciones del día 20 de mayo. ¿Cómo se enfrenta el movimiento bolivariano a estos comicios? En Venezuela, el chavismo, el movimiento bolivariano, está muy moralizado, ¿no? Después de situaciones muy duras que se vivieron el año pasado, por la agresión interna, la violencia de factores políticos, algunos de los cuales con sedición, asesinatos de personas. Se vivió una situación muy difícil, como ustedes saben, pero digamos, fue superada al menos el campo de la calle, de la violencia que había de calle, fue superado, y más bien eso cohesionó a la población venezolana, tanto los que se definen como chavistas, como otros sectores que no necesariamente se definen como bolivarianos, como chavistas, pero que evidentemente tampoco les interesa la violencia. Entonces, el país ha estado viviendo una calma relativa, considerando lo que le explicaba antes, y al momento en Venezuela como que nos gustan las elecciones, nos gusta votar. Entonces siempre las elecciones, más allá del cliché de de que se suele utilizar de fiesta electoral, en el caso venezolano realmente son una fiesta, ¿no? Esperemos, como decimos en Venezuela, que no haya ningún factor que nos agüe la fiesta, es decir, que nos eche a perder la fiesta democrática que se espera para esa fecha. Yo le puedo decir, y tenemos esa expectativa, el gobierno bolivariano, que además aceptó las presiones, las condiciones en el marco del diálogo en el que participó el presidente Rodríguez Zapatero y el presidente de República Dominicana y toda la Cancillería de ese país, amistosamente con el pueblo venezolano, lograron que la oposición y el gobierno venezolano se sentaran y plantearan sus puntos de vista sobre un conjunto de elementos, incluyendo el elemento electoral. La oposición, como usted sabe, tiene ya 3 años exigiendo el adelanto de elecciones, y finalmente, cuando llega el año electoral, porque en Venezuela el periodo electoral dura 6 años y constitucionalmente las elecciones no se puede reducir el periodo electoral. Sin embargo, el gobierno accedió a que se adelantaran en el mismo año electoral, y de pronto lo que, en mi opinión, sería una victoria para esos factores, porque finalmente lograron el objetivo de adelantar las elecciones, extrañamente deciden no firmar el acuerdo. Digo esto porque eso es parte de la respuesta de lo que usted me pregunta, porque nosotros estamos siempre enfrentados a una incertidumbre sobre si la oposición va a tener una postura democrática o no frente a un proceso electoral. Normalmente, cuando participan, siempre se escuchan chantajes de que no van a reconocer los resultados, de que el CNE no es confiable, etcétera, etcétera. Y sin embargo, se ha demostrado, y lo dicen todos las personas que han participado como observadores, como acompañantes de los procesos electorales de Venezuela, incluyendo, por cierto, una delegación en el año 2013 del Congreso Español, donde había representantes del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Popular, del PSOE, de Izquierda Unida, que además estaba encabezada por el exministro Pepe Bono, que reconocieron la limpieza del proceso electoral venezolano, no solo en el momento del día electoral, sino también el proceso como un todo, es decir, el uso de las máquinas electorales. En Venezuela no va a ocurrir lo que, por ejemplo, pudimos ver este domingo pasado en Colombia, que se votaba con fotocopias, ¿no? Esto es un sistema totalmente electrónico con todas las garantías, pero que además tiene la garantía de que te otorga un papelito para que el votante pueda ver que efectivamente el voto que él marcó se comprueba con el papel. Ahora bien, hay algunos otros candidatos, porque la oposición venezolana no es una oposición, son muchas oposiciones que en algún momento han tenido, digamos, tácticamente han tenido unidad para situaciones específicas, como por ejemplo en situaciones electorales, pero bueno, que en este momento algunos siguen gritando que no están dadas las condiciones, pero hay otros que sí están participando. Hay varias candidaturas, están
creo que de 18 partidos en Venezuela inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, creo que son 16 o 15 los que están participando en estas elecciones. Ahora, como yo le digo, la expectativa tanto del movimiento bolivariano como de la mayor parte del pueblo venezolano es que las elecciones sean una fiesta y que nadie las haga. Eso no significa sino solo lo que estoy diciendo. Es evidente que un proceso electoral simplemente determina quiénes van a ser las nuevas autoridades políticas. En este caso son elecciones de presidente por un lado y algunas elecciones de todos los estados, como decir aquí las comunidades autónomas, los consejos legislativos de las comunidades autónomas. En Venezuela se llaman estados, pero también los consejos legislativos los municipales en todos los municipios del país. Así que se van a hacer unas elecciones donde, además de elegir al presidente de la República, se van a elegir a miles de personas como representantes de diputados de los parlamentos regionales y los parlamentos municipales. Mauricio, sabemos que su país viene sufriendo sanciones económicas y financieras desde la legislatura de Barack Obama. El belicismo y las amenazas de Donald Trump pretenden quizás darle una vuelta de tuerca a esta injerencia norteamericana. ¿Qué estrategias está desarrollando Estados Unidos en contra de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, hay una continuidad en la estrategia que se inicia con el gobierno de Barack Obama. Casualmente, creo que fue en marzo del 2015, o febrero, marzo, cuando Barack Obama firmó aquel decreto que caracterizaba a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero si usted ve cómo nace ese decreto, va a descubrir que lo hace el ministerio, la Secretaría de Comercio. Es decir, el decreto nace incluso con un tema de orden comercial y económico. Poco se ha hablado de eso, pero ese es el origen inicial. Por lo tanto, ya en esa época se podía percibir y comenzábamos a sentir ya toda una cantidad de medidas que estaban tomando en Estados Unidos en contra de la normalidad de las relaciones comerciales, mercantiles y financieras entre Estados Unidos y Venezuela, pero también Estados Unidos, como usted sabe, que tiene la costumbre de extender sus propias medidas de manera extraterritorial e imponer leyes que afectan a terceros países que empezaron entonces a sentir los cubanos, el caso cubano, que es el más conocido, con la ley Helms-Burton y esto, que muchos países se empiezan a temer que le lleguen las sanciones y que Estados Unidos se las imponga a ellos también por vía como terceros que comercian con Venezuela. Entonces, ya desde entonces empezamos a sufrir las primeras medidas contra el Estado, contra la población venezolana, que se han ido profundizando con el tiempo, después con la llegada al poder de Donald Trump, o al gobierno de Donald Trump. Estas medidas se han intensificado, se han acelerado, pero además ha logrado, curiosamente, a pesar de lo que en Europa se decía con la llegada de Trump al poder, recordemos cómo Europa escribía en la prensa en esa época, en el proceso electoral de Estados Unidos, hace años y 5 o 6 meses, noviembre del 16, bueno, que pegaban el grito al cielo tanto los medios de comunicación como una buena parte de los políticos, incluyendo políticos de derecha, que les preocupaba la llegada de Trump. Sin embargo, han seguido, a nivel de la Unión Europea, han seguido los pasos de Donald Trump y han acelerado un montón de medidas contra Venezuela, de orden financiero fundamentalmente. Venezuela prácticamente no puede acceder al crédito internacional, por un lado porque se lo niegan, y por otro lado cuando tiene acceso a él le ponen unas tasas tan elevadas que son imposibles hay usura, digamos. Entonces, bueno, tenemos bloqueo financiero, parte de los recursos de Venezuela por la venta del petróleo están bloqueados. En cuentos se habla de más de $2.000 millones que están bloqueados en los puertos, embarcaciones que tienen mercancías que van a salir hacia Venezuela. Se niega, Venezuela paga, pero los bancos se niegan a transferir los recursos al proveedor. Entonces no están llegando medicamentos, no están llegando alimentos a Venezuela que están pagados y comprados por el Estado venezolano, porque bueno, la estrategia es la de la asfixia. Lo decía recientemente un alto funcionario, no sé si directamente Donald Trump o un alto funcionario de Estados Unidos, que decía que la estrategia de ellos estaba funcionando porque se podía observar en la mejora de las condiciones de vida
del pueblo venezolano. Bueno, ese grado de criminalidad es el que lleva, el que busca Estados Unidos. Y además lo dice, quizás la diferencia entre Donald Trump y Obama, en este aspecto en particular, es que el gobierno de Obama pretendía aparentar que era Nobel de la Paz, y Trump no tiene preocupación de parecer Nobel de la Paz, pero las acciones contra mi país, contra nuestro pueblo en Venezuela, digamos que el Estado norteamericano se ha comportado más o menos de la misma manera. Recientemente, quizás cosas nuevas que sí han pasado son amenazas ya de orden militar que ha puesto sobre la mesa varios de los funcionarios de Estados Unidos, incluyendo el que hasta ayer era el jefe de la CIA, y a partir de ayer empezó a ser que el nuevo ministro de Exteriores de Estados Unidos, el secretario de Estado, de apellido Pompeo, quien hace un mes había dicho, hace 2 o 3 semanas, como director de la CIA, había dicho claramente en un programa de televisión que estaban funcionando las medidas contra Venezuela, y que además él era el que había asesorado al presidente Donald Trump para saber exactamente cuáles medidas debía eliminar, ¿no? Cuáles medidas tenían que imponer para hacernos más daño. Y ese es el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos. Así que la expectativa, cuando uno mira esto, uno supone que van a profundizarse las medidas contra nuestro pueblo. De acuerdo. Hace unos días, Mauricio, el 5 de marzo, se cumplían 5 años de la desaparición física del comandante Hugo Chávez. En estos momentos de involución conservadora y de intervencionismo en todo el continente en forma de los llamados golpes blandos, ¿cuál es el legado del chavismo como pensamiento político y guía para la acción? Mire, usted me habla del comandante Chávez, y bueno, usted no me está viendo, pero yo, en mi cuerpo se modifica, digamos, me eriza la piel, ¿no? El comandante Chávez tiene un significado profundo para Venezuela, para la historia de Venezuela, para unos u otros, para unos y otros, para América Latina, para unos y otros en América Latina, y seguramente algo más en otras partes del mundo también. El legado del comandante Chávez es el legado de la historia de nuestro continente. Si Chávez es una continuación, es un reencuentro con la historia más hermosa que se pudo haber construido en la historia de nuestra América, que tiene que ver con la independencia de nuestros territorios, no solo en el sentido geográfico, sino de la gente que allí habitaba antes de la llegada de los europeos, pero después también en la mezcla que terminamos siendo nosotros, producto de la colonización, la esclavitud de los indígenas, pero también de los africanos que fueron traídos como esclavos desde los países colonialistas, ¿no? El comandante Chávez de algún modo nos colocó en primer lugar la visión de la esperanza de poder construir una patria libre, de poder definirnos, autodeterminarnos de verdad en medio de nuestras propias circunstancias y dificultades, pero también la posibilidad de construir una América que es la que soñaron nuestros libertadores, una nuestra América, que es la construcción de la integración de todos nuestros países, que lamentablemente con esta involución de la que hablaba usted, hay algunos países que han comenzado a destruir, ¿no? Que bueno, la misma historia de hace 200 años, cuando el proyecto bolivariano terminó siendo derrotado por las oligarquías nacientes en los distintos países, al menos de los países que fuimos en su momento, por el nombre que le otorgó el libertador, que se llamaba Colombia. Que las oligarquías nacientes en nuestros territorios fueron las responsables de esa división, y hoy está pasando algo parecido. Entonces yo creo que el legado del comandante Chávez es de amor, es de integración, es de unidad, es de lucha, es de combate, es feminista, es de amor, de búsqueda de un reconocimiento de que tenemos los seres humanos somos hermanos, no importan nuestras condiciones particulares de nacimiento, color de piel, concepción de mundo, etcétera, pero sobre todo en la última fase, de los últimos años, cuando escribió el Plan de la Patria para el año 2012, dejó un legado fundamental que fue, como responsabilidad de gobierno, asumir la defensa del planeta y la denuncia de la destrucción del planeta. Fue un trabajo excepcional porque, como decía,
el científico, uno de los grandes científicos que murió hoy, por cierto, si no sabe que el planeta está a punto de que solo queden 100 años de existencia, decía Hawking. Y él lo demostraba científicamente. Bueno, parte del legado del comandante Chávez también es ese, ¿no? Mauricio, quisiéramos agradecerle su ayuda para romper el bloqueo mediático a Venezuela en nuestro país, y queremos también saludar al valiente pueblo venezolano que mantiene en alto la bandera de la lucha antiimperialista. Siéntase usted en esta su casa también, y aunque sea un pequeño rincón virtual de España, aquí también es su casa. Usted me hizo erizar la piel por segunda vez. Cuando me nombró a Chávez con sus palabras de ahora, me acaba de hacer erizar. Yo le agradezco sus palabras, el amor que nos entregan. Y bueno, ahí sabemos que es la casa y se lo agradecemos. En nombre del pueblo venezolano me atrevo a decir que le agradecemos mucho cada espacio de solidaridad que encontramos en un espacio de donde el imperialismo tiembla y el antiimperialismo avanza. Muchas gracias a ustedes. Usted encontrará siempre los micrófonos abiertos. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Pues sí, se erizan las pieles. Qué hermoso, lo que ha dicho de Chávez, qué hermoso. Para eso es venezolano y maneja el español con una brillantez que ya quisiéramos tú y yo manejar. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Alfaya? Pues para completar la parte sonora de esta entrevista, tenemos a un grupo de artistas venezolanas, mujeres, que cantan como Los Ángeles, que tienen un grupo cuyo título ya por sí significa mucho porque es surcociente, y la canción que vamos a escuchar se llama Venezolanía, que habla pues de la identidad. Presiento que hay un ser humano labrando sueños por el llano. Se comunica con la tierra, hace su barca de madera. Las tribus bajo el cielo visten el camino hacia Canaima. Muy calienta el alma como tambor arde en Aragua. ¿Qué pensará el zuliano que entre gaitas cruza el lago, o al guajiro por la sierra danza y siente a Venezuela? Camina, saluda, respira en la tierra de Bolívar. Las calles, la gente te ofrecen la más pura bienvenida. Eleva y despliega tus alas batientes por el Caribe. Derriba lo que te separe de nuestra patria libre. Derriba lo que te separe de nuestra patria libre. Y continuamos en Rebeldes con Causa con el espacio de Maite Molina, dedicado a las grandes mujeres de la historia, cuyos nombres, aunque lo han intentado, no han podido silenciar. Hijas de Calenda. Saludos desde Hijas de Calenda, una sección sobre la memoria de las mujeres. Comenzamos con María Collado, que nació el 19 de marzo de 1885, periodista y poeta cubana, feminista, primera mujer reportera y primera cronista parlamentaria de Cuba. Fundó y dirigió la revista La Mujer, la publicación más longeva de la Cuba prerrevolucionaria. Destacó en su lucha por los derechos de las mujeres campesinas e inició las escuelas de agricultura para mujeres. Con la dictadura de Batista se le prohibió formar parte de los periodistas que cubrían las noticias del Palacio Presidencial. Y con la Revolución Cubana integró las filas de la Federación de Mujeres Cubanas como parte del Partido Comunista de Cuba. Seguimos con Christa Wolf, que nació un 18 de marzo de 1929. Marxista, novelista, ensayista y guionista cinematográfica alemana. Sus temas centrales son el fascismo alemán y el feminismo.
Christa, afiliada al Partido Socialista Unificado de Alemania, fue una convencida simpatizante del proyecto de Estado marxista-leninista de la RDA, siendo una de sus más destacadas escritoras. Su obra es un compromiso feminista, de denuncia de su papel puramente funcional en las sociedades patriarcales que les niega el derecho a ser ellas mismas. Cassandra se convirtió en un texto indispensable para el feminismo del siglo XX y para el movimiento pacifista. Destacamos a Irene Joliot-Curie, hija de Marie Curie, que murió el 17 de marzo de 1956, física y química francesa, galardonada con el Premio Nobel de Química en 1935. Ni Irene ni su madre fueron admitidas en la Academia de Ciencias de Francia, pero Irene, por sus principios feministas más que por interés personal, batalló por conseguirlo y finalmente fue directora de la investigación de la Fundación Nacional de Ciencias y subsecretaria de Estado francés en investigación científica. Pero la apartaron de la Comisión Francesa de Energía Atómica en 1951 por sus simpatías con el Partido Comunista Francés. Irene se afilió al Comité de Vigilancias de Intelectuales Antifascistas en 1935. Luchó por el desarrollo social e intelectual de las mujeres y fue miembro del Comité Nacional de Unión de las Mujeres Francesas y del Consejo para la Paz Mundial. En la Guerra Civil Española tomó partido por la República y se convirtió en una de las 3 mujeres que participaron en el gobierno del Frente Popular francés. Queremos felicitar a Garifalia Canelli, que acaba de cumplir 63 años. Conocida como Liana, es una periodista licenciada en Derecho y diputada del Partido Comunista en el Parlamento de Grecia desde el año 2000. En junio de 2012, poco antes de las elecciones, en medio de un debate, el portavoz de Amanecer Dorado, Kasidiaris, le lanzó un vaso de agua a Rena Duru, de la coalición Syriza, y le dijo que era una ridícula. Los demás participantes presenciaron la escena asombrados, pero ninguno hizo nada. Entonces Liana intervino en favor de Duru y arrojó un periódico a Kasidiaris, que le contestó llamándola roja, se puso de pie, la empujó y la pegó en la cara. Esta solidaridad entre mujeres se llama sororidad, y con la definición de Marcela Lagarde cerramos hoy Hijas de Calenda. Es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo, una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada mujer. Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web mundoobreradio.es. Eran casi adolescentes, acusadas de indecentes, fueron sin más detenidas por ser rojas de familia, por andar con milicianos o por hacer contrabando de esperanza. Ni siquiera las juzgaron, a todas las condenaron al brutal fusilamiento para dar un escarmiento con su danza. Las llevaron a capilla antes de la luz del día. Algunas se confesaron, otras solo blasfemaron. Las pusieron en la tapia, llenas de miedo y de rabia y de impotencia. Y recordando a las 13 rosas, vamos a entrar en el siguiente tema, porque Izquierda Unida ha puesto en marcha una batería de iniciativas parlamentarias, tanto en el Congreso como en el Senado, para emplazar al gobierno de Mariano Rajoy a que explique las verdaderas razones por las que mantiene sin financiación la Ley de Memoria Histórica. Con mis dedos arrancarles todo el plomo y decirles que fue un sueño, pero no me sale como 13 fosas.
merece besos. Mientras se dedican importantes sumas de dinero público y desde hace años a exhumar fuera de nuestras fronteras y repatriar los restos mortales de soldados fascistas que lucharon en la División Azul junto al ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Según lo vienen explicando varias parlamentarias, entre ellas Eva García Sempere, parlamentaria de Izquierda Unida, junto a la senadora Vanessa Angustia. Ambas parlamentarias subrayan las profundas contradicciones del argumentario del Partido Popular cuando se mete en el charco de la memoria histórica. Por ejemplo, ¿cuánto se ha gastado en repatriar los restos mortales de los divisionarios azules y cuánto en excavar fosas comunes en las cunetas? Para comentar en profundidad este asunto tenemos con nosotros a Eva García Sempere, diputada de Izquierda Unida en el grupo de Unidos Podemos. Bienvenida, Eva. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy José María Alfaya y me acompaña Magdalena Martínez Bode. ¿Cómo estamos? Bien. Aquí vamos. Muy bien. Pues vamos. Podríamos estar mejor. Podríamos estar mejor, pero después del 8 de marzo parece que estamos más animadas. En fin, ¿cuáles han sido las preguntas formuladas en el Congreso sobre el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica? Bueno, llevamos trabajando varias líneas, ¿no? Pero la última, desde luego, dos hechos bastante graves son los que han acaparado quizá toda la atención. Ha sido todo lo relacionado con el Pazo de Meirás y desde luego el escándalo de la repatriación de los restos de quienes lucharon con los nazis en la División Azul, que nos parecía, bueno, que ya es rozar el cinismo más brutal, ¿no? No hay dinero para la memoria histórica, no hay dinero para exhumaciones, aparte de la voluntad política, ¿no? Ya en el argumentario de que no hay dinero y sin embargo sí hay un acuerdo con el gobierno alemán para repatriar a estos militares que forman la División Azul, ¿no? Y además solo a aquellos que lucharon con los nazis, porque nada nos dice y nada parece apuntar que se estén repatriando de los cuerpos de aquellos republicanos que fueron a luchar contra los nazis en ese mismo campo de batalla. Así que en esas andamos. Queremos saber, bueno, pues el monto total del dinero invertido en la repatriación de esos restos desde 2003 y ya por comparativa, cuánto han invertido en exhumar los cadáveres de los republicanos asesinados en nuestro país. Es una pregunta como inocente, ¿verdad? Para ver si se puede comparar. Bien, claro. Bien, está muy bien planteada, así no pueden decir que se plantee una pregunta con odio ni con revancha, sino simplemente una curiosidad doméstica. Bien, la otra cuestión es la memoria histórica que venimos defendiendo. ¿Cuál es la línea, cuál es la propuesta básica y general que realiza Izquierda Unida con respecto a la memoria histórica? Bueno, aquí vamos haciendo lo que podemos, porque realmente luego es un trabajo bastante ingrato. Por una parte, podríamos decir esto, como en este caso, ¿no? Las urgencias que se ponen en la agenda un poco pues de manera improvisada y tenemos que responder, pero luego sí hay una serie de trabajos, en primero, de cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, ese desarrollo de la ley que nos está dando. Primero, porque presupuestariamente no se dota, con lo cual pues hay una parte práctica que no se está haciendo, es la parte de exhumaciones y demás, y luego una parte de voluntad política que tampoco la encontramos, ¿no? La necesidad de ese censo de víctimas y además desagregado por género, porque entendemos que esa perspectiva también es importante, saber de cuánta gente estamos hablando y esa parte tan importante que no es solo el listado, sino el poder hablar y poder constatar con hechos que se trató de un genocidio. El desarrollo de todo el reglamento, de lo que compete a la simbología, el cambio de nombres de calles, el cambio de usos de algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo el Valle de los Caídos. Siguiendo adelante,
no es solo la memoria histórica, que es fundamental, del periodo de la posguerra, sino también qué ocurrió una vez que se supone que llegamos a la democracia, que estamos ya en el periodo de transición, donde se pierde también una memoria democrática, ¿no? Entre el 76 y el 81, cómo sigue habiendo ese velo de silencio, el caso Caparrós, San Fermín del 78, los hechos de Vitoria, en el que también entendemos que hay necesidad de verdad, de justicia y de reparación, y al que las víctimas han estado quizá además doblemente ignoradas, porque legalmente estábamos en un periodo democrático y la realidad era muy distinta, seguíamos todavía en una dictadura. Y esas son básicamente las líneas que estamos llevando ahora mismo. Además, trabajando con los territorios, ¿no? Como el caso de Andalucía, que cumplió un año la ley de memoria histórica, que en el papel es preciosa, pero la realidad es que no ha habido un reglamento y no ha habido la voluntad política de acometer realmente el desarrollo de esa ley. Y ante estas últimas iniciativas de Izquierda Unida, ¿cuál ha sido la reacción parlamentaria del resto de los grupos? Bueno, tenemos un intergrupo que se está trabajando, además de manera yo creo que fluida y interesante, sobre la ley de amnistía, todo ese periodo que hay alrededor del 76-81, donde bueno, pues encontramos aliados interesantes y que creo que es importante. Y en el caso de la memoria histórica, generalmente, excepto sobre todo el papel lamentable del Partido Popular y de Ciudadanos, encontramos bastante apoyo. Ahora, un apoyo que a veces pues cuesta mucho controlar la bilis que sube, ¿no? Porque el apoyo del Partido Socialista suele ser claro en estas cuestiones, pero claro, cabe la pregunta y durante todo el tiempo que ustedes estuvieron gobernando, ¿qué pasó? Porque chillarle ahora al Partido Popular le podemos chillar todos, pero ustedes tuvieron responsabilidades de gobierno y no acometieron verdaderamente nada. Entonces, bueno, pues lo llevamos sorteándolo así como podemos, porque es difícil, aunque entendemos que tenemos que generar aliados y que cuanta más gente esté, por supuesto, reivindicando que esa ley de memoria histórica se cumpla, pues tantísimo mejor. Bien, ya sabemos que unidos podemos, desde luego. La cuestión está en saber hasta dónde podemos. Bien, ¿y qué podemos? ¿Qué podemos pensar de una derecha como la española en su amplio espectro, pero que consciente y aún justifica y trata de tergiversar este absoluto tratamiento discriminatorio en el tratamiento de una cosa tan humana como son restos mortales? Bueno, yo creo que hay una cosa que no se le escapa a nadie y es que tenemos la derecha más rancia de Europa. Porque para una parte del cumplimiento de la ley de memoria histórica, además de no necesitarse presupuesto y solo voluntad política, no han tenido problema incluso otras derechas europeas en llevarlo a cabo. Se trataba de una cuestión de dónde pones tú las raíces de tus valores democráticos. La derecha española, sea la más nueva, podríamos decir, con Ciudadanos, o sea la más clásica, con el Partido Popular, bebe y tiene sus raíces asentadas en un periodo predemocrático, y eso se nota. O sea, hay un verdadero desprecio a quienes lucharon por los valores democráticos y lucharon por la República, porque de hecho constatamos con la cuestión de la división azul como si hay recursos, si se invierten recursos para rescatar a los suyos. O sea, quienes realmente tienen clarísimas las heridas y que no quieren cerrarlas son ellos, no nosotros, está claro. Y por otra parte, y esto ya es una opinión, diría que personal, pero realmente se la escuché sobre todo a Luis Naranjo, y ahí entra también el Partido Socialista, es que realmente un desarrollo real de la ley de memoria histórica nos llevaría a replantearnos especialmente qué ocurre con la monarquía, y los partidos monárquicos no están dispuestos a abrir ese melón, no quieren. Y es que realmente es el fin último. Llegamos ahí, que hace una monarquía que ha sido puesta por un régimen que nosotros entendemos genocida. Y creo que eso tiene mucho que ver con la falta de interés en desarrollar las leyes de memoria histórica. Ya ni siquiera pedimos procesos revolucionarios, sino simplemente a veces cumplir lo mismo que ha hecho Europa. Pero no hay interés. Y sí mucho interés en mantener una hegemonía cultural de unos valores impuestos a sangre y fuego por el franquismo y que no están dispuestos a desmontar. Pues efectivamente está claro que los valores históricos los impuso
a sangre y fuego el franquismo y ahora los pretende mantener a base de otro sistema que es el comunicacional, es decir, la campaña permanente de desprestigio sobre pretexto de reabrir heridas que sufren todas aquellas personas que se plantean simplemente una visión histórica más certera, más de acuerdo con nuestra propia historia. Claro. ¿Cómo Eso es evidente. salimos de Además, es especialmente visible en el caso, por ejemplo, de cuando ellos se plantean las exhumaciones de las cunetas. Todo está bien mientras les demos cristiana sepultura y punto, y no nos planteemos más qué hacían ahí, quién eran los verdugos. Te das cuenta que lo que sobre todo están interesados es en seguir manteniendo esa ideología dominante. Pues no vamos a seguir hablando porque nos va a dar la depre. Estamos encantados de que nos hayas dicho lo que nos has dicho. Estamos encantados de estas iniciativas parlamentarias y esperamos poderte llamar para seguir hablando de esto con triunfos en la mano. Que el día que consigamos que la sociedad española pueda por fin enfrentarse a su propia historia. Muchas gracias y hasta Ojalá. muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Encantada de entrar en la radio siempre que queráis. Bueno, un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Alfaya, yo estoy convencida que esto empezará a dar pasos el día que el Partido Popular condene la dictadura. Somos el único país del mundo que no condena el fascismo, que no condena la carnicería, que no condena la barbarie. Ese día empezaremos a hablar en serio. Pues para eso hay que hacer muchas palabras y lanzarlas contra el muro. Estás escuchando Rebeldes con Causa. Siente el pulso de las calles en mundobreroradio.es. Claro, el muro. ¿Dónde está ese muro? Pues enfrente de don Benito Rabal. Y él aprovecha y lanza sus palabras. Y del muro rebotan y llegan hasta aquí. Verás qué bonito. Hay que ver. Tantos sesudos profesores, padres, madres, ministros, periodistas y demás profesionales analizando el porqué del fracaso escolar en este país, y entre sus reflexiones difícilmente escucho la más lógica, la que tiene que ver con el eterno vasallaje al Vaticano. Y es que a pesar de su nulo valor, la enseñanza de la religión católica en la escuela pública sigue siendo de obligado cumplimiento. No, dirán las voces de creyentes y agnósticos, fiándose de la bondad y transparencia de este régimen emanado del miedo a otros 40 años de fascismo, amparándose en la frágil definición del Estado confesional, que no laico, no nos olvidemos. Pero así es. El horario mensual de cada colegio público debe respetarse 1 hora y media semanal en el adoctrinamiento católico al alumnado que lo solicite. Y los que no pueden hacer otra cosa que mirar al techo, o a su ombligo, o a cualquier cosa que les haga perder el tiempo, pero nunca avanzar en ningún tipo de aprendizaje, porque eso sería lesivo para los que han preferido aprender eso de la paloma y que Dios es uno y trino a la vez. En fin, bestialismo y esquizofrenia elevados al rango sagrado. Sin embargo, el teatro no existe, y luego resulta que nos quejamos de la dificultad para expresarse, o la música, asignatura con solo 1 hora semanal, aun a sabiendas de su estrecha relación con las matemáticas. Pero no hay que preocuparse de nada. La Comunidad de Madrid ha declarado la religión católica como asignatura curricular en bachillerato, lo que viene a querer decir que formará parte de la nota media. Así que cuando alguien que haya podido optar a la carrera de medicina gracias a saberse el catecismo nos esté operando, más nos vale o creernos lo de los milagros o preguntar al cirujano dónde ha estudiado y, dependiendo de la respuesta, echar a correr. Se han hecho populares como las Kellys, pero nosotras las vamos a llamar por la profesión que ejercen, que es la de camareras de hotel. Las mujeres y los pocos hombres que limpian las habitaciones de los hoteles y que nos hacen la cama cuando viajamos. El sector de las camareras de hotel es uno en los que más ha crecido la precariedad, lógicamente, fruto de la reforma laboral y de la externalización del servicio. Y eso
afecta a la salud y la dignidad de las mujeres que trabajan en la hostelería. Estas trabajadoras han vuelto a estar de actualidad por la pregunta realizada en el Congreso sobre las condiciones en las que trabajan. Hoy hablaremos de esas mismas condiciones en este sector con Pepi García, camarera de hotel y sindicalista de Comisiones Obreras. Bienvenida, Pepi. Hola, ¿qué tal? Bien, encantados y encantadas de tenerte aquí con nosotras en Rebeldes con Causa. Pepi, cuéntanos Gracias. Cuéntanos en qué condiciones trabajáis y cuánto se ha retrocedido en materia de derechos y salarios. Madre mía. Mira, las condiciones en las que trabajamos ahora mismo son horribles. Eso era para verlo. Nuestras condiciones han cambiado abismalmente. Mira, se nos ha retrocedido en las condiciones de trabajo desde hace unos 5 o 6 años. Nosotros, todo el mundo trabajábamos con contratos de 8 horas. Nadie trabajaba horas extras. Y si alguien tenía que trabajar horas extras, se les pagaba sin necesidad de pedir, págame las horas extras. Ahora son contratos de 4 horas y una jornada de 8 y 10 horas. Esas horas no las paga absolutamente nadie. Ahora trabajamos no de 8 a 4 o de 9 a 5 con un horario previsto. Ahora trabajamos a destajo. Ahora nos dan un trabajo y lo haces y hasta que no termines no te puedes ir. El salario, sobre todo en las empresas externalizadas, se ha reducido en un 40%. Yo soy fija de hace 39 años, 40 años. Mi salario es salario convenio y el de muchas camareras, pero todas aquellas que han sido externalizadas amparando la reforma laboral, la reducción en el salario ha sido de un 40%. Eso quiere decir que trabajamos a destajo, trabajamos con contratos que no corresponden a la realidad, trabajamos a unos ritmos de trabajo insoportables que solo pueden llevarlo ahora mismo gente muy joven que no esté cascada del trabajo de tantos años y que van a durar 5 y 6 años. De verdad que no exagero, las condiciones son realmente terribles y esto ha sido en 5 o 6 años este cambio radical que se ha dado. Unas formas de trabajo que nos obligan a medicarnos continuamente porque el trabajo repetitivo que tenemos nos da muchos dolores de espalda, muchos dolores de músculo y estamos continuos. Para hacer una jornada de trabajo tiene que ser una jornada medicándonos continuamente. Nuestro gran problema también es el estrés. Nosotros al tener que trabajar con un ritmo, con un control, el estrés que soportamos es terrible. Y luego todo eso acondicionado al miedo a perder el trabajo, al miedo a que no te tocan, a seguir. Eso hace que estemos viviendo una situación de estrés terrible y una sensación de miedo generalizado. De verdad, somos uno de los sectores de la clase obrera española donde el retroceso de los derechos laborales, donde el retroceso que hemos tenido y la precariedad que se nos ha impuesto debido a las políticas del PP, debido a la reforma laboral, han sido donde más dramáticamente lo estamos viviendo. Te quería preguntar, Pepi, si este es uno de los sectores de creación de empleo de los que se vanagloria el Partido Popular, porque si los nuevos trabajos son de estas características que tú nos cuentas, yo lo siento si soy dura, pero esto es explotación, Pepi. Bueno, esto no es explotación, compañera. No. Explotación es lo que teníamos antes. Siempre hemos tenido un trabajo muy duro, muy duro. Pues ponle una palabra. Ponle una palabra. Esto es la sobreexplotación.
esto es una sobreexplotación, estos son abusos laborales, esto es lo que es maltrato laboral. Esa es la palabra que se adecua ahora mismo a la situación de las camareras de piso. Eso es lo que estamos viviendo, porque ya la explotación se queda muy lejos. Explotación es la que hemos tenido y la que tienen todos los trabajadores, porque de todo el trabajo, pues todo se obtienen unos beneficios superiores al pago que nos dan el empresario. Pero esto supera la realidad. Esto ya es una unión de muchas cosas. Esto es una avaricia exagerada del empresariado del turismo, unido a una serie de leyes que les favorece legalizar esa clase de explotación y de maltrato laboral. Entonces ahora están en sus anchas, y la verdad es que estamos en una situación muy complicada, porque sobre todo las compañeras que están en empresas externas debido a la reforma laboral, esas que han expulsado de los hoteles pero que ahora siguen haciendo el trabajo pero trabajan para otra empresa, esas compañeras encima no tienen ni siquiera libertad, ni siquiera democracia, no tienen ni siquiera la libertad sindical de poder estar afiliadas, no tienen ni siquiera la libertad de tener un comité de empresa, de elegir a tus representantes, de ponerte a defender a tus compañeras. Eso está totalmente olvidado. A quien se le ocurra mirar a alguien del sindicato, al otro día no va. Pero luego hay otra cosa, que son, todo esto es leyes nuevas, que para nosotros, las que llevamos 40 años, estamos atormentadas viéndolo. Mira, ahora están, para ser camarera de piso ahora mismo se necesita una formación que la están dando empresas de formación, que hay que pagarlas. Una formación que para que te den el título de camarera tienes que trabajar 3 semanas gratis en los hoteles. Wow. 3 semanas gratis en los hoteles. ¿Sabes lo que eso significa? Si hay 20 mujeres en el curso, son casi 2 años gratis para el empresario el trabajo de camarera. Pero además, en una situación de estrés terrible, porque esas 3 semanas es una prueba para que ese empresario te acepte o no te acepte. No todas pasan la prueba. Entonces, van todas como al picaero, a trabajar, y se le advierte, no podéis hacer un trabajo de camarera, vais solamente a aprender. Que van, en el mismo día le dan ya un control, en el mismo día ya le están diciendo tantas salidas, en el mismo día le están diciendo tienes que hacer estos pasillos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y por supuesto, ¿quién va a decir yo estoy aprendiendo? Entonces hay una explotación que ni siquiera es pagada, la explotación. Estamos trabajando gratis al empresario. Pepina, esos son los puestos de trabajo que se están creando. La gente normalmente piensa que los grandes empresarios hacen dinero con sus servicios, en este caso con sus hoteles, pero yo me temo con lo que estás contando que hacen dinero con sus trabajadoras directamente. Claro, han visto una bicoca de poder tener ganancias y beneficios dobles. Uno, por el servicio que se le da al cliente, por lo que paga el cliente, por lo que pagan los turistas, y otro, por la doble explotación al trabajador y a la trabajadora. Porque si ahora te exigen trabajar doble y cobrar menos, luego tienen más ganancias. Si ya tenían ganancias con mi trabajo anterior de 8 horas de trabajo, de las que me pagaban según un convenio que hemos negociado los sindicatos y la patronal y los trabajadores. Cuando de eso han sacado grandes beneficios, imagínate cuánto beneficio van a sacar ahora
cuando además ese trabajo es gratis. Como... Pero además también está suponiendo una estafa a la sociedad, una estafa incluso al fisco. Si cotizan por 4 horas de contrato la que lo consigue y está echando 8 horas y 10, lo que paga es inferior. Luego las arcas de la seguridad social se están empobreciendo. Pero además si las camareras de piso van a estar siempre con 4 horas de contrato, si llegan a ser mayores, si llegan a poder jubilarse, su pobreza será extrema, porque entonces es una pobreza para ahora y es una pobreza para el futuro. Pepi, antes me estabas diciendo que no era explotación y te doy la razón, lo que es la edad feudal. Mucho me temo que estamos en la edad feudal. Oye, ¿y las camareras tenéis, que me imagino que sí, reivindicaciones concretas? Bueno, sí, claro, nosotras, tanto Comisiones Obreras, UGT, las Kelly, las Capice, todas clases de asociaciones que han salido, pues a la luz de tantísima explotación y tantísimo desastre como está viendo. Claro, nos proponemos sobre todo evaluaciones del trabajo. El trabajo tiene que estar evaluado, los ritmos de trabajo tienen que... Y esa evaluación tiene que ser en cada centro de trabajo, porque cada hotel es un mundo. Una habitación en un hotel no tiene nada que ver con una habitación en otro hotel. No vale decir, en este hotel te puedes hacer 18 y en el otro 30. En el mío, por ejemplo, hacemos 16 como máximo, pero menos si son salidas. Pero en mi hotel se está decentemente, pero se está decentemente porque llevamos 40 años afiliadas todas las camareras, porque llevamos 40 años participando en el comité de empresa, somos delegadas, hemos participado en las huelgas de los convenios colectivos, en el concreto en el de Málaga, hemos conseguido incluso la igualdad salarial, una igualdad salarial que la vimos enfocada a las categorías. Luchamos porque nuestro grupo profesional de las camareras de piso sea el mismo grupo profesional que el camarero. Por lo tanto, ahí conseguimos igualdad salarial. Entonces, en todos los hoteles donde hay una historia sindical, ahí estamos resistiéndonos. Ahí todavía se mantienen las condiciones más o menos, el proceso a la precariedad es más lento porque estamos resistiéndonos los que estamos organizados, pero los que no hay organización es un desastre de verdad. Oye, Pepi, ¿tú qué le dirías? Lo que pedimos es evaluaciones de riesgos para controlar el trabajo, para saber qué tenemos que hacer, y eso se hace en cada hotel, con los comités de empresa presentes. El problema es que en estos hoteles donde no hay ni siquiera comité de empresa, pues entonces allí hacen una evaluación de riesgos falsa y te dicen, tú puedes hacer 30 habitaciones y a ver quién es la guapa que no puede hacerlo. Pepi, o sea que, te vamos a dejar sí. el micro abierto para que hagas un llamamiento, te dirijas a quien tú quieras. A mí se me ocurren mujeres que acaban de entrar en un puesto de trabajo de estas características, se me ocurren los empresarios, se me ocurren el resto de ciudadanos y ciudadanas que somos usuarios de este tipo de servicios, se nos ocurre el gobierno. Tú tírale a lo que quieras, compañera. Hay varios mensajes. Mira, el más delicado, el más emocionante, es a mis compañeras que entran ahora y entran trabajando de una forma exagerada, sin ninguna clase de cobijo, sin ningún comité de empresa que está supervisando el trabajo, que además entran cobrando el salario mínimo interprofesional y no el salario convenio, a esas que le obligan a hacer todo el trabajo. Yo no sabría qué decirle a esas compañeras mías jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque me pongo en su lugar. Y si yo fuera joven,
desesperada en el trabajo y entro en un sitio, yo creo que haría lo mismo. Creo que haría lo mismo. Pero se tienen que armar de fuerza. Tienen que armarse de fuerza. Tienen que buscar al sindicato. Tienen que buscar algo que les ayude, por lo menos a comprender por qué están siendo tan explotadas. Porque, ¿saben? La mayoría de ellas salen llorando. Yo tengo en mi familia y no sé qué decirles. Le digo, resiste, no hagas tanto. ¿Cómo puedes hacer tanto? Si nosotros hemos luchado toda la vida para hacer menos y para ganar más, ¿por qué entras tú ahora y haces más y ganas menos y haces todo lo que te dice? ¿Cómo le digo yo eso a mi nuera si al otro día ya no va a volver? Si tiene miedo. La única solución es podernos meter los sindicatos dentro y controlar el ritmo de explotación y obligar a los empresarios a que paguen los salarios convenios. A los empresarios les diría, ¿por qué sois tan avariciosos? ¿Por qué maltratáis a las mujeres? Porque eso es un maltrato laboral y eso debería de estar prohibido. ¿No escuchasteis nuestras manifestaciones el 8 de marzo? ¿Por qué seguís insistiendo en maltratarnos en el ámbito laboral? A los partidos les diría, basta ya de quereros lavar vuestra imagen con nosotras. No es suficiente hacer mociones en los ayuntamientos. Está bien porque se visualiza nuestro trabajo y nuestros problemas, pero queremos llegar más lejos. Queremos cambiar las leyes. Queremos cambiar las leyes que este gobierno ha impuesto y el que ha arruinado nuestras vidas. Al PP solamente le diría, iros para que podamos derogar la reforma laboral. Iros porque no estáis tratando a la sociedad como se merece, porque no estáis tratando a los trabajadores como se merecen, porque todas las leyes que estáis haciendo son en prejuicio de todos los trabajadores y trabajadoras, apoyados también con ciudadanos. Iros porque no merecéis estar ahí. Y al mundo entero le diría, ¿por qué votáis a quien hace leyes para oprimirnos? ¿Por qué lo votáis? Pepi, no sé a quién sabes más que dirigirme. la radio y los tiempos son muy delicados, pero te vamos a dejar estos micrófonos abiertos otro día para que tú y tus compañeras podáis reivindicar, porque mira, me ha dado mucha rabia escucharte, pero me ha alegrado de que se os pueda escuchar. Claro, porque mira, yo antes he pedido a todo el mundo, pero yo quiero también, quiero agradecer la labor que están haciendo los medios de comunicación, vosotros y otros más, porque gracias a vosotros estamos siendo visibles, porque gracias a vosotros y a vuestro trabajo, vosotros sois los que podéis lanzar nuestra voz, todo lo que yo tengo que decir, todo lo que tienen que decir mis compañeras. Si no lo prestáis vosotros atención, nadie la va a escuchar. Por lo tanto, la labor de los medios de comunicación es fundamental para ponerse a luchar por una ciudad más justa, por una sociedad más libre y por una sociedad que avancemos y no retrocedamos. Por lo tanto, el papel de los medios de comunicación son fundamentales. Gracias por hacer esa labor. Pues nada, Pepi, aquí tendréis siempre espacio para poder hablar, para poder reivindicar y por mi parte simplemente solidaridad. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Magdalena, que tú antes le pusiste al compañero venezolano la piel erizada. Esta me lo ha devuelto a mí, esta mujer, ¿eh? Te veo los pelos de punta. Sí, Alfaya. Y el siguiente tema también tiene mucha amiga y quiero que la gente lo pueda escuchar en breve. Vamos a entrar con una música, ¿verdad? Una música también muy especial, de una vanguardia, música de vanguardia, ya lo verás. Eran 300. En Mundo Obrero Radio queremos escuchar a quienes nos escuchan.
queremos ser un proyecto que sirva de altavoz para la mayoría social. Te ofrecemos las ondas para que denuncies la injusticia, para que nos cuentes los problemas de tu barrio o municipio. Abrimos un rincón desde el que nuestra audiencia puede ser escuchada. Envíanos un audio que no supere los 30 segundos por WhatsApp o Telegram al número de teléfono 630 199 371 y expresa tu protesta. Haznos saber cuáles son tus demandas y comparte las ondas con Mundo Obrero Radio. Alfaya, y aquí tenemos la banda sonora original de la película 300, dirigida por Zack Snyder en 2006, porque ahora no solo vamos a hablar de espartanos, vamos a hablar de las espartanas. Espartanas, claro. Porque la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola en Fuenlabrada dura ya 4 años. Y en enero de 2014 se firmó un convenio entre la empresa y la representación de los y las trabajadoras. Tan solo unas horas más tarde, así como de milagro, la empresa anunciaba el cierre de la planta a través de un ERE. El ERE presentado por Coca-Cola ha sido declarado nulo por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, condenando a la empresa a readmitir a los y las trabajadoras en sus mismos puestos de trabajo. Pero la empresa Coca-Cola no ha respetado las sentencias. O sea, Coca-Cola, cero. Los trabajadores y trabajadoras desde el principio han dado la batalla por sus puestos de trabajo y han hecho multitud de acciones como escribir un libro, la realización de documentales o creativas campañas en redes sociales para hacer visible el conflicto. La última maldad de Coca-Cola ha sido demandar al presidente del comité de empresa, Juan Carlos Asenjo, pidiendo una condena de 2 años y 9 meses de cárcel por la acampada de la dignidad que durante estos años ha sido el símbolo de la lucha. Pero este conflicto también ha creado otros símbolos, a los que hablábamos antes. Por ejemplo, las espartanas, mujeres trabajadoras o esposas familiares de los trabajadores que se han puesto a la cabeza del conflicto en esta importante lucha del movimiento obrero. Y para hablarnos de todo ello, contamos en Rebeldes con Causa con Aurora Jurado, una de las espartanas. Aurora. Hola, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre es una oportunidad para hablar con una espartana. Vamos a ver, ¿qué sois las espartanas y cómo llegasteis a ser esta parte importante del conflicto? Bueno, las espartanas somos las mujeres o las hijas o las madres de los trabajadores de Coca-Cola. Y digo trabajadores porque es una empresa muy masculinizada, donde una plantilla que ahora mismo son aproximadamente unas 180 personas, solo hay 5 mujeres. Entonces, las espartanas somos las que ven las mujeres o de la familia de los espartanos. Bien, ¿y en qué situación veis vosotras como mujeres relacionadas con la empresa por este vínculo, digamos, familiar, mayoritariamente? ¿En qué situación veis a los trabajadores y trabajadoras a día de hoy? Bueno, la situación ahora mismo es bastante complicada. Ten en cuenta que la sentencia no se ha cumplido. Nos robaron media sentencia, porque la sentencia decía, la primera sentencia decía en su puesto de trabajo antes del ERE, y eso no se ha cumplido. Vamos, no se ha cumplido nada, ni siquiera el auto de
de ejecución de readmisión, ni siquiera ese ha sido capaz de cumplir la empresa, que era una sentencia hecha a medida en el que iban a hacer un centro logístico que tampoco han hecho. Entonces la situación ahora mismo es bastante dura porque están dentro sin carga de trabajo y la empresa está haciendo un moving colectivo a toda la plantilla. Y está, pues bueno, hay muchas depresiones, hay ictus, hay muchas enfermedades, pues eso, pues que no tendrían por qué estar así. O sea, porque no puedes tener a una persona 8 horas allí sin hacer nada, nada más que dándole al coco. ¿Qué situación es esta? E intentando que la empresa no desmonte la planta, claro. Bueno, perdona, no te he entendido. Digo que intentando además vigilar que la empresa no desmonte la planta subrepticiamente. Bueno, la planta, la maquinaria, ya la sacó. Mientras estuvimos fuera, en el campamento, fuera de la fábrica, que estuvimos 2 años, la empresa no pudo sacar la maquinaria. Pero una vez dentro, cuando entraron, cuando ya no le quedó a la empresa más remedio que readmitirlos, que eso fue en septiembre de 2015, pues la empresa, con ellos dentro, ya empezó a desmantelar, y ahora mismo no queda ninguna máquina dentro, no queda nada, no queda nada más que las paredes y un solar. O sea, no hay nada, no hay carga de trabajo, ni hay nada dentro, ni ninguna maquinaria, ni nada de nada. Pues un panorama. Eso fue para nosotros muy triste, estar 2 años en un campamento fuera de la fábrica, custodiando una maquinaria para que luego la sacaran. Fue muy duro. Bueno, y habéis recorrido casi toda España explicando el conflicto. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente? Pues mira, este último fin de semana he estado en Vitoria, además en un encuentro de juventud. La gente, pues la verdad es que nos anima mucho y nos dice: no desfallezcáis, seguid luchando, sois un ejemplo. Y yo creo que en verdad, a mí me ha costado un poco verlo, pero creo que en realidad que sí, que somos un ejemplo de lucha y de constancia, porque ningún conflicto ha durado tanto tiempo. 4 años de lucha es muy largo y aquí seguimos, con lo cual sí, yo empiezo a ver que sí que somos un ejemplo y la gente nos lo dice. Nos da mucho ánimo. La verdad es que si no fuera por la gente que nos apoya, esto sería un poco más difícil. Y en esto, además, las espartanas hemos dado como un paso al frente y somos las que más visualizamos el conflicto. Estamos haciendo continuamente actos en Madrid capital, Madrid provincia, y ya te digo, y fuera. Yo este fin de semana he estado en Vitoria, la semana pasada estuve en Segovia y en Ciudad Real, y así me pasó todo el día. Bueno, ¿y qué acciones tenéis planteadas como estrategia a corto y medio plazo? Pues mira, la estrategia es que hace como 2 semanas, el Tribunal Constitucional pues no admitió a trámite nuestra apelación, con lo cual ya nos vamos directamente a Estrasburgo. Para mí casi ha sido una liberación el que no se admitiera a trámite, porque ya sabemos que en el Constitucional pues se puede llegar muchísimos años hasta que saliera la sentencia, y tal como está el Constitucional de politizado, pues al final vamos a tener que ir a Estrasburgo. Pues así que nos hemos ahorrado un montón de años y ahora nuestras acciones pues van a ir enfocadas a Estrasburgo, a visualizar, a que la gente se entere que vamos a apelar a Estrasburgo. Entonces, ahora mismo nuestro próximo paso. Pues muy bien, pues ahí os acompañaremos y os abriremos los micrófonos para que vayáis contando. Esto parece como la vuelta a toda Europa de tribunal en tribunal.
Pues un placer y también una pena oírte contar la historia. Llevamos una tarde de repaso de las injusticias laborales que nos está dejando los ánimos por los suelos, pero detrás de cada injusticia hay un grupo humano que se levanta y que lucha, y esa es la parte positiva de la historia. Y contáis con la solidaridad de todos. Pues ánimo, Aurora, que tienes un nombre que promete un amanecer, de manera que... Pues muchísimas gracias, y decirte una cosa, que no es precariedad, es ilegalidad, sí. Porque casi todos los contratos precarios son ilegales. Pues sí, ya lo sabemos, y hace falta que todo el mundo lo asuma y se entere. Pues un abrazo y hasta muy pronto, Aurora. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Alfaya, yo hace muchos años que no bebo Coca-Cola y te voy a decir por qué. Por 3 motivos fundamentalmente. El primero, que es una bebida imperialista que transporta unos valores determinados y tú te encuentras publicidad de Coca-Cola hasta en la selva lacandona. Esto jurado. Segundo, porque explota y vulnera los derechos de trabajadores y trabajadoras y, como decía Aurora, incurre en la ilegalidad directamente. Y tercero, por salud, porque yo estoy convencida, es una idea personal, de que esta bebida es muy mala para la salud, que se la tomen ellos. Bueno. Si sientes la rebeldía correr por tus venas, estás de enhorabuena. Estás escuchando Rebeldes con Causa. ¿Tu realidad laboral es alternar entre el paro y los trabajos precarios? ¿Te enfrentas a unos alquileres cada vez más altos? ¿Eres mujer y aún en pleno 2018 sigues sufriendo acoso, discriminación y violencia machista? ¿Tu situación económica te impide avanzar o acceder a los estudios? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, eres uno más entre los millones de jóvenes que están pagando los platos rotos de una crisis, de la crisis de un sistema que condena a las personas más jóvenes a un horizonte sin salida. Para explicarnos detalladamente estas cuestiones, contamos con otro rebelde con causa, Xavi García, secretario general de la UJC. Xavi, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Mira, soy Magdalena Martínez Bode y me acompaña José María Alfaya. Xavi, cuéntanos, ¿en qué consiste la campaña La vida digna no cabe en este régimen? Bueno, ahora mismo desde la Juventud Comunista entendíamos que era la hora de lanzar una campaña ante la recomposición del régimen, pero una campaña en positivo, dándole diferentes razones a los jóvenes para luchar. Entonces, en ese sentido, pues hemos lanzado ahora mismo esta campaña que versará con un eje laboral, otro estudiantil, eje feminista y eje de ocio y de vivienda, en el que queremos pues abordar estas diferentes luchas, pero desde unas reivindicaciones materiales, es decir, asociadas a un programa mínimo que hemos aprobado recientemente en nuestra conferencia, pues con una serie de objetivos a corto plazo con el que ir ganando victorias en una lucha mayor. Xavi, dentro de esta campaña y de estos ejes, parece que hacéis especial hincapié en la cuestión de los alquileres en las grandes ciudades. ¿Está esto impidiendo la emancipación de gran parte de la juventud? ¿Qué medidas estáis proponiendo para este problema en particular, el de la vivienda? Claro, efectivamente, la vivienda ya viene siendo desde hace tiempo uno de los principales problemas de la juventud, que obviamente pues no es un problema aislado, sino que esto también pues viene de la precariedad laboral, de los altos índices de desempleo, que a nivel en España pues está casi en torno al 40%, en torno al 36%, y por lo tanto pues hay un gran problema de emancipación en la juventud. De hecho, los datos que ahora mismo es que únicamente un 20% de los jóvenes menores de 30 años han podido emanciparse de la casa de sus padres. Entonces esto además se ve en las grandes ciudades pues con una problemática aún mayor, ¿no? En los últimos 4 o 5 años el aumento de alquileres que ha habido. Esto que supone que la gran mayoría de jóvenes con el salario que tienen pues no pueden abordar los alquileres que ahora mismo existen, por mucho que compartamos piso. Por lo tanto, pues desde la Juventud Comunista sí que apostamos porque exista un alquiler social, es decir, que desde el Estado se garantice la existencia de una vivienda pública, como puede existir en otros estados de nuestro entorno, que es una medida que dentro del marco capitalista se podría desarrollar, que ante todas las viviendas vacías que existen,
muchas de ellas en propiedad de los bancos, pues que se cojan para el campo de lo público y todas estas viviendas se den servicio para todas las personas que lo necesiten, sean jóvenes o no, y en ese sentido, pues también dentro de nuestro programa mínimo, pues sí que está este establecimiento de un parque de viviendas públicas a través de esta expropiación de viviendas en propiedad tanto inmobiliarias o entidades bancarias. Pero entendemos que, entre otras cuestiones, para abordar el problema de la vivienda, pues se deben tomar estas medidas, así como limitar los precios máximos de los alquileres, como ya digo, pues existen en otros países de nuestro entorno. Y también en esa línea, pues apoyamos la Ley de Vivienda de la PA, que con sus 5 reivindicaciones también contempla las reivindicaciones en alquiler que compartimos plenamente. Y bueno, el día 3 de marzo estuvimos en la calle con el resto de compañeras de la PA defendiendo esta ley y seguiremos atentos a ver cómo va la tramitación en el Congreso, pues porque entendemos que esta ley sería un avance pues de cara a poder los y las jóvenes emanciparnos realmente. Oye, Xavi, me gusta mucho esto que cuentas de la PA. Y claro, es que realmente los problemas que estáis desarrollando aquí y acometiendo los sufre toda la juventud. No es una cuestión de un sector de jóvenes, sino que es algo masivo. Con estos planteamientos, además de, bueno, por ejemplo, acabas de explicarnos que apoyáis la ley de la vivienda de la plataforma, pero ¿encontráis la posibilidad quizás de hacer otro tipo de acuerdos o estrategias en común con otras organizaciones en un momento dado para hacer más fuerza? Sí, claro, por supuesto. Nosotros también, el programa mínimo que hemos aprobado en la conferencia, que lo tuvimos el pasado diciembre, pues nuestra voluntad es abrirlo a la sociedad, ¿no? Al conjunto de la juventud trabajadora, de las estudiantes y todas las organizaciones del campo popular, entendiendo que, bueno, desde la máxima unidad y amplitud podremos lograr estas reivindicaciones y, bueno, crear un movimiento que vaya más allá de estas pequeñas victorias y que suponga cambios reales que obviamente deben ir encaminados hacia la consecución de la República y también hacia la superación del capitalismo. Pero bueno, para eso primero tenemos que dar pasos y entonces, pues bueno, sí que estamos teniendo tanto reuniones con otras organizaciones juveniles como ahora lo que queremos es hacer presentaciones públicas de este programa pues para el conjunto de la juventud con diversas empresas en conflicto, jóvenes que estén ahora mismo expresando diversas reivindicaciones y que por lo tanto pues este programa mínimo pueda servir de base para estas discusiones, para aportes que tengan otros jóvenes, ir creando un movimiento más amplio. Pues nuestro objetivo sigue siendo la construcción de un movimiento juvenil compatible que desde la máxima unidad y diversidad pues pueda plantear estas luchas. Y yo creo que los mejores ejemplos los estamos teniendo ahora mismo en las calles, ¿no? Como el movimiento feminista, que ha sido un éxito rotundo, pues sí que ha sido desde una perspectiva también de clase, pero desde la más amplia pluralidad y diversidad. La lucha de los pensionistas lo mismo. Entonces nosotros creemos que también es la hora de que los jóvenes salgamos a la calle, ¿no? Que sería el otro sector que falta. Oye, y hablando de esto, porque la verdad es que puede ser o un apoyo o un escollo, pero ¿cómo diagnosticas la conciencia política de la juventud trabajadora ahora mismo? Bueno, la conciencia política pues es menor de la que nos gustaría, obviamente. No dejamos de vivir en un sistema que busca reproducirse día a día y alienar al conjunto de la sociedad, también a los jóvenes, pero sí que también queremos luchar un poco contra este mito de la juventud que se resigna, que es pasota, ¿no? Que durante muchos años sí que se ha venido alimentando. Entonces sí que vemos que hay pues multitud de jóvenes que están movilizando. En primer lugar, en las movilizaciones que vimos el 8 de marzo, dentro de las millones de personas que pararon en su puesto de trabajo, en su centro de estudios y que salieron a la calle, pues buena parte de ellas eran mujeres jóvenes y muy jóvenes. Por lo tanto, ahí sí que vemos como un sector importante de la juventud está concienciada y movilizada. Luego también vemos otros sectores eminentemente juveniles, como puede ser los trabajadores, los repartidores a domicilio, como los de Deliveroo, que también se están organizando. Con la cuestión de vivienda, están saliendo el sindicato de inquilinos en Madrid, el sindicato de yugaters en Barcelona, diversas asambleas de barrio, con un importante componente juvenil. Entonces, igual lo que está faltando sí que es grandes movilizaciones juveniles, pero bueno, que sí que vemos que en otros sectores pues sí que se empieza a movilizar. Entonces nosotros sí que creemos que ese es el camino y que obviamente debemos de ir avanzando, pero que bueno, que no asumimos el discurso de que los jóvenes no se mueven porque creemos que no es cierto. Sí, probablemente el tiempo de los ninis ya pasó y estamos ahora en otra fase, Claro, lo cual me alegra muchísimo. claro. Oye, pues mira, ya lánzate, Xavi, y hazte un llamamiento
a esa juventud la que está combatiendo no, porque ya la tenemos ahí haciendo lo que tiene que hacer, pero esta gente que está quizás más despistada o un poco perdida en, bueno, por lo que nos cuentan, ¿no? Y que parece que no hay futuro, que no hay nada. ¿Tú qué le dices a esa gente? Claro, pues que no puede resignarse, ¿no? Porque no creemos que quepa la pasividad o el creer que no existe alternativa, porque por muy difícil que sea la situación, por supuesto que sí, siempre existe alternativa, que entendemos que estamos viviendo los jóvenes de clase trabajadora unos tiempos difíciles, pero que estos nunca fueron fáciles, ¿no? Para las anteriores generaciones, pues tuvieron que vivir grandes dificultades, anteriores generaciones tuvieron que vivir una dictadura, por lo tanto la dificultad que puede existir para la lucha no es una excusa, y creemos que únicamente con eso, con la movilización, con la organización, con la lucha, será como los jóvenes podamos conquistar derechos. En ese sentido, pues entendemos que no inventamos nada nuevo, ¿no? Que esto siempre ha sido así, pero que es importante pues que la juventud no olvidemos, y por lo tanto continuemos ese hilo rojo. En ese sentido, pues qué mejor ejemplo que nuestros mayores, que ahora mismo con el movimiento que está habiendo de los y las pensionistas, que gracias a salir a la calle, pues está ahora mismo el debate de las pensiones de los medios de comunicación en el Parlamento, que si no se hubieran movilizado, pues seguirían con esa pírrica subida del 0,25 y no se estaría debatiendo sobre ello. Entonces, por lo tanto, los graves problemas que tenemos la juventud, como yo, ¿no? Del paro juvenil del 36%, de la gran precariedad que tenemos, contratos de semana, de horas, de días, el problema de la inmigración, la elitización de los estudios, la falta de emancipación. Es decir, ahí tenemos muchos frentes por los que luchar y, por lo tanto, hacemos llamamiento al conjunto de la juventud trabajadora para que no se resigne y se luche y siga luchando, vamos. Y en ese sentido sí que aprovechar también la oportunidad que me dais aquí desde la radio para hacer un llamamiento a todos los jóvenes que nos estén escuchando para que este sábado salgan a las calles, con la llamada que también han hecho desde los jubilados y las jubiladas para que sus nietos y nietas se unan a la lucha. Entonces, en ese sentido, muy importante que también salgamos a la calle para luchar por nuestras pensiones, porque no es una lucha únicamente de quien está cobrando hoy en día las pensiones, sino que el día de mañana, cuando acabemos nuestro ciclo laboral, podamos disfrutar también de las pensiones. Por lo tanto, importante salir ahí. Unas movilizaciones que muchas ciudades se van a unir a las de No Somos Delito contra la ley Mordaza y para protestar pues contra la existencia de presos políticos en nuestro país y la falta de libertades. Entonces, bueno, tenemos una perfecta oportunidad este sábado y las luchas que esperemos que sigan llenos. Es decir, esta primavera parece que al fin se ha reactivado la movilización después de unos años de parón en las calles. Entonces yo creo que es nuestro momento y los jóvenes tenemos que estar a la altura. Esperemos estarlo. Oye, Xavi, pues me encanta el ímpetu, las ganas, lo claro que lo tenéis, y aquí tenéis micrófonos abiertos para que nos vayáis contando cómo se desarrolla esa campaña, y cuando haya que ponerle la tilde a algún gobierno extraño también, ¿eh? Para eso estamos aquí. Pues, un abrazo, compañero. Muchísimas gracias a vosotros. Pues que ha sido una tarde dramática, pero en el mejor sentido de la palabra. Sí, porque todas las personas que han hablado tenían muy claro que tenían que hacer cosas y además te ponen las soluciones. Y me ha gustado especialmente que entre las personas que hablaban había mayoría de mujeres y jóvenes. Bueno, es que vamos mejorando, Alfaya, como el vino, pero no el que le gusta al Partido Popular, ¿eh? Ese no. Alfaya, ¿hasta aquí hemos llegado? Por hoy. Por hoy, que seguiremos. Bien, pues como siempre les decimos que nos vemos en las calles, especialmente esta jornada del 17, mañana y tarde, pensionistas, represión y ley Mordaza, y mientras nos escuchamos en mundobreroradio.es.